Curvaturas del fierro son los llamados estribos. Aquí solo se ve una porción. El fierro tiene diámetros críticos. Para su curvatura generalmente está indicado en el plano, como vemos aquí de manera de ejemplo. Vemos el diámetro de columna o viga y aquí vemos los diámetros, las varillas, y dependiendo de eso va a variar este radio y esta distancia. Pero no va a variar el ángulo que vemos aquí, que es 45, y esto ya está especificado. Aquí, como vimos en el cuadro anterior, tenemos este cuadro de estribos, que lo vemos ahora sí de una mejor forma por el tamaño. Aquí se da esta siguiente lectura. La manera correcta de leer esto es la siguiente. Habrá estribo, y ese estribo será de diámetro 3/8 de pulgada. El primero estará a 5 centímetros, los 6 siguientes estarán a 10 centímetros, los 3 siguientes a 15 y el resto a cada 25 centímetros de cada extremo. Y en el tipo 2, el estribo será de 1/4 de pulgada. El primero estará a 5 centímetros, los 5 siguientes a 10 centímetros, el resto a cada 25 centímetros cada extremo. En este cuadrito que vemos los traslapes y empalmes. Son distintos hacer un traslape en lo que es losas y vigas, y es distinto hacer un traslape en lo que son columnas. Aquí ya nos dan las especificaciones, porque en losas y vigas podemos encontrar el fierro positivo al fierro negativo. Aquí vemos los empalmes que se van a hacer en las columnas. Aquí también vemos el estribo de manera más grande para poder observar el tamaño de este doblez. Esos dobleces tienen ciertos tamaños que, como ustedes pueden ver aquí, se determinan de esta manera. Si el diámetro es de 6 milímetros, la longitud será de 10, con el radio mínimo de 1.5 centímetros. Pero si es de 3/8 de pulgada, la longitud será de 15, con el radio mínimo de 2 centímetros. Aquí también podemos observar este cuadrito a manera de explicación de los dobleces que van a tener los estribos, tanto de los dobleces y tanto de los empalmes. Aquí les doy esta imagen a manera gráfica para que ustedes puedan ver la manera en que se han doblado estos estribos. Pueden ver esta manera en que se doblan los estribos, cómo son los estribos. Miren cómo están ubicados. Estos son los estribos. Lo que estoy marcando con el mouse son los estribos. Y esto de aquí es la varilla de fierro. Lo que estoy marcando es la varilla de fierro. Esto de aquí la varilla de fierro. La varilla de fierro. Aquí, como ven, esto es antes del vaciado de columna. Esta es una columna que aún no le han vaciado el concreto. Ahora ya más o menos pueden tener esa idea de cómo es una columna antes de su vaciado. Aquí lo pueden ver. Detalle de la grada. En este detalle, como podemos observar, vemos la manera de anclaje de los fierros que van a ir en la columna. Este es sobre cimiento, el cual ya les mencioné lo que es. Esto es el cimiento, que también ya les mencioné de qué trata. Como podemos observar, se acotan los dobleces. La distancia que hay entre el cimiento y el sobrecimiento también es importante. Vemos aquí la distribución. Aquí me dice que 4 están a cada 10 centímetros. Como podemos observar aquí. Y dice que el resto según columna. Aquí les doy otro detalle de empalme de columnas y placas, porque la placa también se va a empalmar de esta manera. Aquí, como ven, L es la longitud del empalme. Como pueden ver, L es la longitud del empalme, L, y aquí veo los diámetros. Me dice que si el fierro va a tener de diámetro 3/8, la longitud de empalme será de 35 centímetros. Y me dice aquí que si el fierro es de diámetro media pulgada, la longitud de empalme será de 40 centímetros.
Pero si es que el fierro tiene de diámetro 5/8 de pulgadas, la longitud del palme será de 50 centímetros, como me dice aquí. Empalmar en diferentes partes, tratando de hacer que los empalmes fuera de la zona de confinamiento. Cuando yo hablo de zona de confinamiento se refiere donde están ubicados los estribos. O sea, tratar de que no interfiera con el trabajo que cumplen los estribos. Aquí pueden ver y me marca aquí para que podamos ver este detalle del cruce de la columna con la losa. Aquí por eso me marca, esta es la losa, entonces aquí es la losa y esta es la columna. Esta es la intersección entre la losa y la columna. Aquí, como podemos ver, les doy otro plano de ejemplo en los cuales vamos a ver las columnas. Esta numeración me indica que es un plano de estructuras. Primero, antes de verlo parte por parte, es preferible tener que darle un vistazo a manera general. Acompáñenme en el recorrido. Aquí, como podemos ver, las especificaciones, los detalles, tanto para columnas, placas y zapata, el anclaje de vigas, el doblado de estribos, la columna. Claro que vemos distintos tipos de columna. Vamos a ver las placas, vamos a ver el cuadro de columnas. Ahora sí, comencemos. Vamos a comenzar con esta columna C1. Veo que tiene desde punto a punto una distancia de 1.6 metros. Y el solado, ven que lo más usual es poner 10 centímetros. Vemos aquí que el fierro va a venir en esta posición. Desde este punto llega a bajar hasta doblarse acá. Acá no le han puesto la distancia de cuánto será este doblez, pero comúnmente le ponen a unos 20, 25 o 30. Aquí podemos ver la viga de cimentación y aquí también lo señala. Aquí podemos ver la profundidad. Vemos aquí el ancho de la columna. Y comencemos con la distribución de estribos. Esto se refiere a estribo. Me dice que el primer estribo tendrá de diámetro 3/8 de pulgada y estará a 5 centímetros, tal cual aquí yo estoy viendo. Y me dice que los 3 siguientes tendrán un diámetro de 3/8 a cada 10 centímetros el uno del otro. Y después de esto, el resto estará a 25 centímetros el uno del otro, también del mismo diámetro. Esta es la intersección de la columna y la losa. Vemos que esta distribución es semejante. También este piso también es semejante. En la siguiente columna, como pueden ver, va a tener una viga de cimentación. La profundidad es la misma que la anterior. La distribución también. Nos vamos con este otro tipo de columna. Nos muestra la resistencia del concreto a la compresión, ya que el concreto tiende a ceder, a pandearse frente a otras fuerzas. Por eso se utiliza el concreto dependiendo a las necesidades tanto del diseño y la edificación, tanto del sistema y también de acuerdo al tipo de edificación que se va a proyectar. Vemos aquí que la profundidad es de 1,20 m. Vemos la malla, el fierro. Vemos que esto se va a intersectar con las placas.
Y aquí me dice que habrá 4 fierros de diámetro 5 octavos de pulgada más 2 fierros de diámetro media pulgada. Y en los estribos me dice que habrá un estribo de diámetro 3 octavos de pulgada y que estarán a 20 centímetros el uno del otro. Aquí vemos las placas. Vamos a comenzar con la placa del primer tipo, placa PES-01. El solado que utilizan es lo mismo, tanto aquí para este caso, para estos casos. La misma clase de solado, vemos la profundidad, vemos el ancho de la placa, que es de 1.50 metros. Vemos la medida que va a tener desde este punto a este punto, 2.35, y se vuelve a repetir la distancia. Los fierros aquí no nos indican de qué diámetro son, pero eso se asume y se ven los datos, el diámetro, la longitud, en el cuadro de placas. Nos vamos con esta placa. Como pueden ver, aquí va a haber una viga de cimentación. Vemos la profundidad. Vemos el espaciamiento de intersección entre la placa y la losa. Sigamos viendo. Y este es el cuadrito que nos va a ayudar a poder obtener más detalle sobre lo que son la sección de columnas y placas. Aquí vemos la dimensión. Está 1.50 y 1.80. Y aquí nos indica el diámetro de fierro, que será de media pulgada y estará a cada 20 centímetros, tanto en este fierro longitudinal como este fierro transversal. Y aquí me dice que para refuerzo horizontal habrán 36 fierros de diámetro media pulgada y para refuerzo vertical habrán 2 fierros de diámetro 3 octavos de pulgada y estos estarán a 20 centímetros el uno del otro. Y también que me indica acá que esto se dará en el primer y segundo nivel. En el siguiente veo aquí la distribución de fierros es distinta a esta, como pueden observar. Me dice aquí que se emplearán en este fierro transversal varillas de fierro de media pulgada que estarán separadas el una de la otra a 20 centímetros. Y en este fierro longitudinal, tanto en este tendrán de diámetro 3 octavos y estarán a 25 centímetros. Aquí me dan las indicaciones de cuántos fierros van a haber, de qué diámetro van a ser, es decir, van a ser refuerzos horizontales, verticales, en qué nivel. Aquí también vemos otro ejemplo. Vemos que aquí que la distribución es distinta. También vemos que las dimensiones son distintas. Aquí podemos ver. Aquí podemos ver en este que va a tener un largo de 1.80 metros con un ancho de 25 centímetros. Aquí podemos ver que esta placa tendrá de largo 1.80 metros con 0.25 metros. El diámetro utilizado para este fierro longitudinal será de 3 octavos de pulgada y estarán a 20 centímetros el uno del otro. Y vemos también que tendrá otro fierro que será de media pulgada y que estará a 20 centímetros el uno del otro. Aquí me marcan qué cantidad de fierros van a ser, tanto para lo que es refuerzo horizontal y refuerzo vertical, porque esto, como se darán cuenta, es el refuerzo horizontal y este es el refuerzo vertical.
De allí que le pongan este cuadro para podernos indicar qué cantidad de fierros se van a utilizar. Aquí también hemos especificado ya los fierros que se van a utilizar en la columna 1. La columna 1 es esta. Vemos que se van a utilizar 2 fierros de diámetro media pulgada y aquí 4 fierros de diámetro 5/8 de pulgada. Sus dimensiones serán de 25 centímetros por 35 centímetros. Aquí vemos la manera en cuales vamos a distribuir los estribos. Como podemos visualizar aquí también, tanto en el cuadro. Aquí vemos que en la columna circular será la columna 2. Esta es una columna circular y aquí vemos con detalle. Columna 2. Veo aquí que va a tener 6 fierros, pero esos 6 fierros no tienen el mismo diámetro. ¿Por qué? Porque de esos 6 fierros voy a tener yo 4 varillas de fierro que van a tener de diámetro 5/8 de pulgada y a esto se le va a adicionar 2 varillas de fierro de diámetro media pulgada. Y me dice también que el estribo que va a tendrá de diámetro 3/8 de pulgada y estos van a estar a cada 20 centímetros. Y como puedo observar, aquí también me han puesto la distribución de los estribos y también lo puedo visualizar en este cuadro. Aquí, como pueden observar, les doy estos cuadros, los cuales nos ayudan en el traslape, en lo que son empalmes, en lo que son los doblados de fierro que van a tener los estribos. Aquí, como podemos ver, empecemos a analizar este cuadro. Aquí vemos empalmes traslapados, vigas. Esto se va a aplicar para vigas, losas y aligerados. Cuando yo me refiero a las vigas, van a ser las estructuras de amarre. Cuando yo me refiero a las losas, se refieren a lo que son desde el primer piso al segundo piso, en donde va a ir colocado ladrillo, fierro, tanto tubería. Aquí vemos que nos dicen que tenemos que especificar la altura, también que tenemos que especificar la distancia desde este punto a este punto. Desde esta columna a esta columna tenemos que indicar la distancia y esa distancia va a ser dividida entre 3. Aquí, como vemos en el cuadrito, dividimos entre 3 y vamos a tener el valor de A, y aquí está dentro de los márgenes. Y si me ha salido, por ejemplo, yo tengo 3 metros. Yo tengo 3 metros desde columna a columna. Y esos 3 metros que tengo los voy a dividir entre 3. Tendré entonces 1 metro, en los cuales, dependiendo del diámetro del fierro a utilizar, vamos a poder ver la distancia del traslape y del empalme. Si yo utilizo fierro de 3/8, el refuerzo superior tendrá que ser de 55. Si yo utilizo fierro de media pulgada, en la parte superior tendrá que ser de 60 centímetros. Tanto si yo utilizo el fierro de 5/8, en la parte superior tendrá que ser de 70 centímetros y así punto por punto. Y en la parte inferior, si yo utilizo un fierro de media pulgada, esta distancia tendrá que tomar el valor de 40 centímetros. En el anclaje típico de vigas, se toma en consideración el diámetro del fierro, porque dependiendo de eso va a depender como ven ustedes aquí, este valor, porque de acuerdo al diámetro de fierro que se va a utilizar va a cambiar el valor establecido para este.
Si yo utilizo un fierro de diámetro 3/4 de pulgada, este indicador tendrá que ser de 40 centímetros. Y como ven, este cuadro solo se me ha dado para este caso, porque en este ya se me está especificando el doblez de cuánto va a ser, qué medida va a tener. Y aquí, como vemos, la distancia de lo que son los recubrimientos. Va a tener un recubrimiento de cuánto, de 5 centímetros. Aquí también me están poniendo la altura, aquí no me están indicando eso. Esto es en el caso de vigas peraltadas y este es en el caso de vigas chatas. Se le pone ese nombre de vigas chatas porque a simple vista no se da a ver porque está en el mismo nivel que la losa. En cambio, la viga peraltada sí la podemos observar porque es mucho mayor que el espesor de la losa, por eso es muy notoria. Aquí también nos están poniendo los recubrimientos, tanto para las zapatas, columnas, vigas peraltadas. Recubrimientos se refiere a la distancia que va a haber entre el fierro hasta el límite donde llega el concreto. Se estarán refiriendo a todo este espacio de aquí. A eso se refiere lo que son recubrimientos. Esto también es un recubrimiento. Este espacio generado, como ven aquí, también es un recubrimiento.